¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda a esta cruz los que vinieron hace 8 días? Oye, ¿no vino? Pues no recuerda porque tiene que ver con el mensaje de hace 8 días. ¿Qué nos recuerda la cruz? Que tenemos que aprender a morir, tenemos que morir a nosotros mismos. A ver, ¿quién me dice cómo se llamó el mensaje del fin de semana pasado? ¿Cómo se llamó? No, ese fue el de hace 15 días. El de hace 8 días. No sueltes tu cruz. Muy bien, bueno, el mensaje de hoy se llama Atrévete a morir. Es la segunda parte, o también le puedes poner no sueltes tu cruz recargado. Vamos a continuar con la temática que me pareció que es un tema profundo que podemos abordarlo en otra predicación más. Hay un versículo que todos conocemos y que nos sabemos casi de memoria, y si no se lo sabe de memoria, sé que diciéndole la primera frase usted lo va a terminar. El versículo es Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? El diablo vino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida ¿qué? En abundancia, ¿ok? Bueno, eso es un texto maravilloso que nos encanta a todos los cristianos, nos parece fabuloso, porque el texto habla de una vida abundante, pero también pienso que es uno de los textos más malinterpretados hoy en día acerca de la Escritura, más mal trazados. ¿Por qué? Yo he escuchado muchas predicaciones acerca de esto, muchas interpretaciones, que lo que el texto quiere decir de que una vida abundante es una vida sin problemas, una vida abundante es una vida sin escasez, una vida abundante es una vida sin enfermedad, sin dificultades, de que cuando Dios promete una vida abundante, lo que Dios te está prometiendo es cumplir tus sueños, es una vida placentera, es una vida sin problemas, es una vida donde Dios está para suplir todos tus sueños, tus necesidades, todas tus cosas, y vas a vivir una vida como en plenitud. Entonces a eso muchos le han llamado la vida abundante, y es un mensaje que realmente cala y atrae, pero déjeme decirle que no es a lo que Jesús se refería en el texto. No es a lo que Jesús se refiere en ese texto, porque si eso es así, estaríamos negando otras de las grandes, profundas verdades de las Escrituras, como lo que yo voy a predicar en esta mañana o lo que prediqué hace 8 días. Entonces necesitamos entender ese texto a la luz del contexto y a la luz del contexto bíblico, a la luz de toda la enseñanza de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con una vida abundante? ¿Cuál es la vida abundante que el Señor ha prometido para los creyentes? Porque el Señor la está prometiendo, está diciendo: si creen en mí, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuál es esa vida abundante? Y es el interrogante que trataremos de resolver en esta mañana. Juan capítulo 12, versículo del 24 al 26, dice de la siguiente manera: de cierto, está hablando Jesús con sus discípulos, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ojo, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo quisiera hablar de 3 verdades acerca del reino de Dios. La primera de ellas es que el reino de Dios es el reino de la paradoja. Paradoja es algo que parece una contradicción, pero no lo es. ¿En qué sentido? Le voy a dar un ejemplo. Porque el reino de Dios es el reino de la paradoja. Porque en el reino de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene que ser digno de ser honrado por los hombres, Jesucristo el Rey, Dios mismo, Dios Todopoderoso hecho hombre, se encarnó y se hizo siervo. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que en el reino de Dios, el Rey de Reyes, el Rey soberano, el Dios de toda gloria, se humilló. El Rey se hizo siervo. En el reino de Dios, para poder tener la corona, hay que cargar la cruz. En el reino de Dios, para tener vida, hay que morir. Noten usted lo paradójico. El reino de los cielos es el reino de la paradoja. Para tener vida hay que morir. Y Jesús en este texto está hablando de eso. En el versículo 24 el Señor dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo.
pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Jesús está hablando aquí que para llevar fruto en el reino de los cielos hay que morir. Y Él está hablando en primer lugar acerca de sí mismo. Él les está enseñando a ellos acerca de su muerte. Él les está diciendo, miren, yo necesito morir. Él es ese grano de trigo, que es esa semilla que tiene que caer en tierra, ser sembrada, morir para poder dar mucho fruto. Y el grano de trigo produce fruto inclusive hasta el 100 por 1, lo dijo el mismo Jesús. Y Jesús les está diciendo acerca de lo necesario que es morir, de que Él muera para que su vida pueda producir fruto. Jesús les dice, si yo no muero voy a quedar solo, pero si muero voy a producir fruto para vida eterna. Recuerden que Él en 3 ocasiones les habló a sus discípulos acerca de su muerte. Y qué buena temporada para recordarlo, momentos previos antes de la Semana Santa que vamos a tener pues en estos días o la próxima semana, donde el domingo siguiente vamos a estar hablando acerca de la resurrección. Y vamos a tener la cena del Señor como iglesia el domingo y el sábado siguiente, este fin de semana que viene. Y el Señor les está hablando acerca de la muerte, y en 3 ocasiones les habló, y en las 3 ocasiones ellos reaccionaron mal. Recuerdan, hace 8 días tenemos a un Pedro que le dice, Señor, no digas esas cosas, ¿cómo estás hablando que tienes que morir? Pero Jesús les está haciendo conscientes que la única manera para Él producir vida en nosotros, para Él darnos salvación, para Él producir una cosecha abundante para Dios, es que Él tenía que morir. Es que Él tenía que sembrar su vida. Él está haciendo una analogía con el grano de trigo. Él está diciendo, yo soy ese grano de trigo que tiene que caer, ser muerto para poder producir fruto. Le voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 24. Dice así la Nueva Traducción Viviente: el Señor les dijo, la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Jesús está hablando aquí acerca de su muerte para producir vida en nosotros. Miren, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Jesús murió en la cruz para solucionar el problema más terrible que tiene el ser humano. El problema más terrible que tenemos nosotros. ¿Cuál crees tú que es el peor problema que tú tienes en este momento? Bueno, si usted ya es cristiano, que usted tenía, pero que todavía lucha con él. El peor problema que tenemos es el pecado. Ahora, es una realidad de la que el cristiano ya es consciente, pero el que no es cristiano no es consciente de esa realidad. Porque si fuera consciente sería cristiano, sería creyente. Yo estoy seguro que si tú sales en estos momentos a compartir, a hablar con la gente de tu barrio, de tu trabajo, de tus compañeros, no sé, del colegio, la universidad, y tú les preguntas, les haces esta pregunta particularmente, ¿cuál crees tú que es el peor problema que tú tienes en estos momentos? ¿Qué te respondería la gente? Algunos te dirían, mira, el peor problema que yo tengo ahora son mis finanzas, mi crisis económica. Algunos te dirían, no, el peor problema que yo tengo es la enfermedad. Yo tengo una enfermedad terrible que me está consumiendo poco a poco. Algunos te dirían, el peor problema que yo tengo es mi esposo. Ay, eso es un problema terrible, dirían algunas mujeres. Algunos hombres dirían, el peor problema que yo tengo es mi suegra, no me la aguanto. Veo cómo resuelve ese problema. Pero estoy seguro que nadie te diría, el peor problema que yo tengo es mi pecado, es mi rebelión contra Dios, es que he ofendido a Dios con mi vida. Eso no te lo va a decir la gente. Porque eso es lo que revela el Espíritu Santo para que una persona pueda ser salva. Eso es lo que revela el Espíritu Santo cuando el Evangelio le es anunciado a una persona. Hay una convicción interna de pecado donde la persona siente realmente que es pecadora y una profunda necesidad de arrepentimiento. Y va corriendo hacia la cruz del Calvario a pedir la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace creyentes, eso es lo que nos hace cristianos. Nosotros, o el ser humano tiene un gran problema, tiene una independencia absoluta y total de Dios, es enemigo de Dios a causa de su pecado. El ser humano tiene una vida autosuficiente, gobernada por el yo, quiere ser su propio Dios. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que es atea, no porque no tenga argumentos, sino que hay gente atea, o el ateo es ateo por conveniencia, porque no le conviene buscar a Dios. Porque quiere vivir una vida independiente de Dios. El hombre es ateo por conveniencia, sea ateo intelectual o ateo práctico. Ateo práctico es el que dice, bueno, yo sí creo en Dios, pero vive una vida como si no creyera. Entonces, mis hermanos,
El gran problema con el que todos los seres humanos cargamos es nuestra rebelión. Y el gran problema con el que inclusive los creyentes cargamos es que tenemos una naturaleza rebelde, una naturaleza caída. Tenemos un problema interno, tenemos una lucha interna con el pecado. Tenemos un deseo de gobernar nuestra propia vida. Es una lucha, es una fricción interna. Por eso todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo y ha creído en Cristo, ha recibido la vida de Dios. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos y nos ha dado su Espíritu para que por el poder de su Espíritu esa naturaleza pecadora sea controlada. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 13? Que hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Que hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. A medida que somos controlados por el poder del Espíritu Santo, a medida que somos llenos, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Porque ese es un concepto que hay que definir hoy en día. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Dice el apóstol Pablo, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros definimos la llenura del Espíritu Santo como si solamente fuera la manifestación de los dones del Espíritu. O como decimos, esta persona es llena del Espíritu porque no sé, la manera como predica, como habla, los dones que tiene, ora por los enfermos y se sanan. Hermano, no necesariamente eso muestra que una persona sea llena del Espíritu Santo. Además, pueden haber personas que hagan eso sin ser llenas del Espíritu. Miren la iglesia de Corintio, un claro ejemplo. La iglesia de Corintio era una iglesia que se movía en todos los dones, ¿verdad? El apóstol Pablo muestra cómo ellos hablaban en lengua, profetizaban y una y otra cosa, habían señales, tantas cosas, pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes son una iglesia carnal. Y es bien interesante estudiar el libro de 1 Corintios. Ustedes son una iglesia carnal porque hay celos, iras, contiendas, divisiones, pecado entre ustedes. Es más, hay tanto pecado que hay uno que tiene la esposa de su padre, o sea, su madrastra por mujer. ¿No han leído ese texto? El apóstol Pablo confronta a la iglesia de Corintios. Entonces, cuando la Biblia habla de la plenitud, de la llenura, de hecho la palabra que se utiliza para llenura es la palabra poseído, tomado. Le voy a especificar qué muestra la Biblia que es una persona llena del Espíritu. Una persona llena del Espíritu, para los que vinieron hace 8 días y los que no, pues voy a tratar de explicárselo, es esto. Una persona llena del Espíritu es una persona que ha crucificado su yo. Es una persona que ya no vive para sí misma. Es una persona que Dios tiene el control de sus pensamientos, de sus emociones, de sus palabras. Por eso la palabra lleno del Espíritu es controlado. Es una persona que está crucificada. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y desde allí se manifiesta el poder, la llenura del Espíritu Santo en una vida, hermano. Así que no hay poder del Espíritu, no hay llenura del Espíritu sin haber muerto y renunciado a sí mismo. A medida, podríamos casi que hacer una ecuación y decir que la renuncia y la muerte tuya a ti mismo es directamente proporcional al poder del Espíritu Santo que se mueva en tu vida. Es directamente proporcional al poder que haya sobre tu vida. Una persona llena del Espíritu manifiesta los dones del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso determina una persona llena del Espíritu. No los dones, no que bien predica. Eso no determina la llenura. Más recuerdan que el Señor dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no hablamos lenguas en tu nombre. Y el Señor les dirá, yo a ustedes nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que realmente determina la llenura del Espíritu Santo es cuánto esa persona se ha dispuesto a morir a su propia vida por Cristo. Una evidencia de la salvación, una evidencia de quien es salvo, es que ama y persigue la santidad y empieza a luchar contra su propio pecado interno. Miren, Jesús lo dijo, recordémoslo, el que ama su vida la perderá. Ojo a estas palabras. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. Es decir, aquel cuya vida es más valiosa que el reino de Dios, aquel que protege sus deseos, aquel que da rienda suelta a sus deseos y a sus caprichos. Mis hermanos, esa persona tiene una vida perdida, tiene una vida gobernada por el yo, tiene una vida egocéntrica. Miren, esto sí que tenemos que enseñárselo a nuestros niños. Hay un fruto del Espíritu Santo que se llama el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio?
es la capacidad de controlar nuestros impulsos y nuestros deseos para obedecer a Dios. Muchos de nuestros impulsos, muchos de nuestros deseos, la gran mayoría provienen de nuestra naturaleza de pecado. Y le decía, esto sí que hay que enseñárselo a los niños, y se lo quiero explicar con esto. Mi niña, por ejemplo, Abby, tiene 3 años y medio, y desde que prácticamente empezó a hablar, hay una palabra que a ella le encanta, pero a mí me desespera, y trato de ayudarle a entender el concepto. Los niños se mueven por yo quiero, yo no quiero. Son las 2 palabras predilectas. Mi amor, vamos a hacer esto, vamos a desayunar, no quiero. Mi amor, vamos a hacer esto, no quiero, sí quiero. Y me ha tocado luchar estos 3 años y medio por enseñarle a ella. Cuando ella me dice eso, yo le digo, en la vida uno no hace lo que quiera, sino lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos. Porque si tú no formas eso en tus hijos, ellos van a tener un serio problema con su dominio propio. Y si tú no les enseñas a controlar sus apetitos, sus deseos, a no hacer lo que quieren sino lo correcto, enseñarles que es que uno en la vida no hace lo que quiere sino lo que Dios quiere, lo que está escrito en su palabra. Eso es vivir en santidad. Cuando tú le enseñas eso a sus hijos, ellos van a tener dominio propio. Si tú no le enseñas eso, hay padres que dejan a sus hijos hacer lo que sus hijos quieren. Y eso es un terrible problema, porque tú estás criando un hijo sin dominio propio. Después esa hija te va a llegar en embarazo y te va a decir, no pude evitarlo. Realmente yo quería hacerlo. ¿Ustedes? ¿Ustedes el problema? Uno en la vida no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere. De eso se trata la vida cristiana y de eso se trata morir a nosotros mismos. Que muchas veces nos vamos a tener que negar a nuestros deseos y a nuestros placeres por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? La invitación de Jesús aquí es que tomemos la cruz, es que podamos también morir. ¿Con qué propósito? Que nosotros también podamos dar fruto. En pocas palabras, no hay creyente que pueda dar fruto si no está crucificado, si no vive para Dios y ha muerto a sí mismo. No hay fruto sin cruz. Podríamos decir la misma ecuación. El fruto que tú des en la vida cristiana es directamente proporcional a cuánto tú has renunciado a ti mismo. Porque cuánto tú has renunciado a ti mismo determina la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu determina el fruto que tú vas a dar con tu vida espiritual. El Señor quiere que podamos morir para que podamos dar fruto. Miren, una persona que ha muerto a sí misma es un instrumento de honra en el reino de Dios. Es un instrumento de honra. Una persona que se rehúsa a morir a sí misma termina siendo un instrumento de deshonra. El apóstol Pablo dijo, en toda casa hay instrumentos de toda clase. Hay instrumentos de plata, hay instrumentos de oro, pero también hay instrumentos de barro. Yo tengo una pregunta, ¿qué tipo de instrumento quieres ser tú en el reino de Dios? Esto es lo que muestra porque hay personas, hay cristianos que dan tanto fruto en su vida como creyentes. Y porque hay otros que pueden llevar años y no lo han, porque no han querido morir a sí mismos, no han querido clavar su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué tipo de fruto tú quieres dar, hermano? La invitación del Señor acá es que podamos morir a nosotros mismos para que podamos dar fruto en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren ser cristianos fructíferos? Cristianos que den fruto. Miren, una persona que no ha muerto a sí misma termina siendo un instrumento de deshonra. Nosotros con nuestras acciones podemos honrar a Dios o podemos deshonrarlo. Le pongo un ejemplo. Voy a hablar de lo que hablé mucho también hace 8 días. Porque para mí, yo creo que hay 2 cosas, o bueno, hay muchas, pero por lo menos yo he determinado 2 cosas que prueban el carácter de un cristiano. Una es jugar fútbol. De hecho, a los muchachos le dijimos, para que se porten bien cuando jueguen fútbol, cada vez que vayan a jugar fútbol nos vamos a llevar esta cruz y la vamos a clavar ahí a un lado de la cancha. Para que cuando le den ganas, miren la cruz y digan, Señor, estoy clavado en la cruz, he muerto a mí mismo. Pero también conducir. Y conducir en Cali. ¿Cuántos no se han querido bajar de la cruz conduciendo? Cuando usted va conduciendo y de pronto el que se pasa por un lado y se pasa el semáforo en rojo y usted le van esas ganas y casi los estrellar y usted frena en seco.
Y usted va ahí escuchando musiquita cristiana, ¿no? Gracias sublime. Y tiene el letrero cristiano atrás que dice Dios bendiga este carro. Y los letreros así, Apocalipsis y Juan 3:16. Y todo el carro lleno de letreros. Ahí escuchando. Bueno, el momento sube, pero frena en seco. Y llega y se baja el cristiano. ¿Qué te pasa? Y el otro, ¿qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Y se agarran ahí. Y entonces el cristiano también le da piedra, no se puede controlar. Y empieza la pelea. Y la gente en la calle que es bien, ¿cómo se dice? Vamos, que se baje, usted se va a bajar, hágale. Y hacen hasta el círculo. Eso me contaban estos días a alguien que le tocó meterse, porque la gente en la calle era haciéndole el círculo a los dos que es calle estrellan ahí que para que pelearan. Y si el cristiano se baja y se abre la puerta y empieza aquí, entonces, mira el testimonio que está dando. Él dice, aquí nadie me conoce, pero no, le miran el carro, Jesús te ama. Dios es el dueño de este carro. Y mientras está la pelea, en la música de fondo está, gracias sublime. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? A mí como pastor me pasa mucho, no es la ganas de dejarse la cruz, pero yo pienso en esta escena, ¿qué tal que yo llegue y diga algo y la persona va a subir y diga, pastor, Dios le bendiga? Ve cómo nosotros con acciones grandes, como para mí es una acción grande, o también acciones pequeñas, honramos o deshonramos a Dios con nuestra vida. O damos testimonio del reino de Dios, o manchamos el testimonio del Señor. ¿Cómo vamos nosotros a querer que la gente de nuestra universidad venga a Cristo y venga a la iglesia si nosotros somos un tropiezo para ellos? ¿Ven ustedes el daño que podemos hacer? Terminamos siendo instrumentos de deshonra en lugar de ser instrumentos de honra. Jesús nos está invitando aquí a una cosa, atrévete a morir. Toma tu cruz, dice el Señor, y sígueme. Muy bien, en segundo lugar, ¿a qué debemos morir? Bueno, creo que ya lo hemos estado hablando. ¿A qué debemos morir? En el reino de los cielos debemos aprender a morir a nuestro yo, a nuestra naturaleza de pecado. Y es lo que hemos estado repitiendo para que se quede grabado. Versículo 25, el que ama su vida la perderá. Ojo a esto. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Venga, ¿a usted no le parece muy fuerte esta palabra? El que ama su vida la perderá. Y Jesús dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pensemos un momentico, ¿qué es aborrecer? Para mí es una palabra grotesca. Casi que cuando pienso en aborrecer, pienso en ese versículo que dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis, ¿recuerdan? Aborrecimiento es algo que produce náuseas, es algo que tú no quieres. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice que debemos aborrecer nuestra vida en este mundo? ¿Acaso está avalando el hecho de que una persona, por ejemplo, se sienta insignificante, no quiera vivir? Porque usted ha visto que hay gente que está nostálgica, tan triste, tan deprimida, que dice, yo aborrezco mi vida, yo no quiero vivir. ¿Será que el Señor está diciendo realmente esto? Miren, en la palabra original que utiliza el Señor allí en el griego es la palabra miseo, que se traduce como amar menos. Ya vamos entendiendo qué quería decir el Señor. Prácticamente lo podemos traducir así: y el que ama menos su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que nosotros debemos amar menos nuestra vida que a Dios y a su reino. No sé si nos quedó claro. El Señor está diciendo que tenemos que aprender a amar menos nuestra vida, que nuestra prioridad, nuestro deseo, nuestro anhelo más profundo, nuestro tesoro, nuestro corazón debe estar en Dios y su reino. Esa es la verdadera vida de todo creyente. Jesús nos invita a no amar tanto nuestra vida en este mundo. ¿Usted ha visto cómo la gente ama su vida en este mundo? Si usted le pregunta a alguien, mire, nomás hable por ejemplo de la muerte, en algún contexto, usted reúne y diga, no, ¿y qué tal que uno se muera? Y verás, ¿o qué tal que te muera mañana? Y ahora es que le va a decir la gente, no oiga eso, no oiga eso. Y la gente le tiene un pánico a la muerte, le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ama este mundo con todo su corazón. Porque la gente lo que hace es invertir toda su vida en construir su futuro en este mundo.
en levantar su propio imperio. Pero el creyente debe pensar diferente. No quiero decir que no debe ser responsable, no debe tener sueños, metas, anhelos, no. Hay que ser responsable si usted quiere trabajar, prosperar, construir su casa. Eso hay que hacerlo. Pero eso no puede estar por encima del reino de Dios y su justicia. Es más, mire que para el creyente el concepto de la muerte es diferente. El mundo le tiene pavor a la muerte. El creyente ha aprendido a amar el día de su muerte. Yo le digo a los hermanos, porque eso dice la Biblia, olvida la muerte en victoria. El día que tú mueras, te verás con el Señor cara a cara. Hermano, Pablo decía, cuánto quisiera yo estar con el Señor, pero por causa de ustedes, le dijo a los corintios, me tengo que quedar acá. Yo le digo siempre a los hermanos, a los pastores, a la gente, el día que yo me muera, no sé cuándo me vaya a morir, pero el día que yo me muera, no me pongan a llorar. Bueno, lloren un ratico mientras me extrañan, pero después hagan una fiesta. Manden a pedir hamburguesas. Canten alabanza y digan, se fue, está en el cielo, lo extrañamos, pues está en el cielo, está mucho mejor. Ahora, el Señor nos permite estar acá porque tenemos todavía una responsabilidad. Ahora, si tú me preguntas honestamente dónde quisieras estar, yo te diría con el Señor. Yo quiero morirme, estar allá, porque tengo una claridad de lo que nos espera, pero sé que tengo una responsabilidad. Sé que tengo una hija que llevar al Evangelio, que llevar a Cristo, que educar en el camino del Señor, una esposa. Tengo un hogar por el que todavía debo velar y responder. Y tengo una iglesia que necesita seguir creciendo. El Señor nos ha dado una iglesia, aunque gracias a Dios por el equipo pastoral que tenemos, ahora que es muy fuerte. Entonces, y ya prácticamente uno puede decir que qué bueno que la iglesia ya tiene varios pastores, porque antes uno era el que hacía todo. No me podía uno morir. Acá a la iglesia, ahora ya uno puede morir tranquilo. Muy bien. Tranquilo, hermano, que todavía yo creo que me quedan muchos años. Pero digo esto para que veamos cómo cambia la perspectiva de uno con respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque uno ya aprende a desprenderse de este mundo. Miren, uno dice, qué negocio tan tonto. Todo lo que la gente se mata solo por construir el aquí y el ahora, y no hay entierro con trasteo. ¿Qué se va a llevar usted cuando muera? ¿Será que usted podrá decir, como hacían creo que eran los egipcios o los vikingos, no sé, que los enterraban con sus bienes? Imagínese usted, no, a mí me entierran con el carro, a mí me entierran con la casa. Usted no puede llevar nada. Es más, voy a ser más trágico. Para que un día haya un temblor, un terremoto, porque hay gente que se siente orgullosa de todo lo que tiene. 8 casas, 10 carros. Un día hay un terremoto, acabó con todo. Todos quedaron igual, sin casa y sin carro. ¿Ven ustedes lo vano y lo ligero de la vida en este mundo? Jesús dice, la peor inversión que tú puedas hacer es dedicar tu vida para el aquí y para la ahora. Eso es lo peor que tú puedas hacer con tu vida. ¿Recuerdan al rico insensato que decía, todo lo que he hecho voy a seguir haciendo? Y nunca pensó en Dios, nunca pensó en el reino de Dios, nunca le entregó su vida a Cristo. Y el Señor, el necio dice, ¿qué haré? No, pues construiré ganaderos más grandes y le diré a mi alma, alma, deleítate en todo lo que has hecho, come y bebe. Y el Señor le dice, necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Necio. Es una vida necia, es una vida sin sentido. Ahora, no estoy diciendo que el creyente se debe forzar, no estoy diciendo que el creyente no debe tener metas, que no debe buscar ser un empresario, que no debe buscar prosperar y salir adelante. Debemos hacerlo. Pero nuestro corazón no debe estar ahí. Nuestro corazón no debe estar ahí. Jesús nos invita a no amar tanto nuestra vida en este mundo, porque somos peregrinos y extranjeros. Por eso Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen. Haceos tesoros en el cielo, donde ni siquiera los ladrones minan ni hurtan. La mejor inversión. Ahora, este mensaje suena extraño porque, venga, ¿cómo así? Si tener vida en abundancia es vivir placenteramente, entonces ¿cómo así eso de tomar la cruz y no amar tanto este mundo? ¿Ven ustedes que no coordina el mensaje? Porque Jesús no está hablando que la vida abundante tenga que ver con una vida placentera. Vamos a seguir trabajando en el concepto durante la predicación. Esto hace un hueco tremendo en la teología del evangelio liberal moderno, especialmente permeado por el tema de la prosperidad, que ha enseñado esto. Porque eso no es lo que dice la Biblia.
El cristianismo moderno, el humanismo, ha permeado el pensamiento cristiano y ha traído una teología del bienestar que hace que la gente termine más amando este mundo que el reino de los cielos. Y por eso es que hay mucho creyente que no se quiere ir, que tiene una vida enfocada y se resiente con Dios cuando Dios no lo bendice aquí y ahora. Pero es que Jesús en ningún momento prometió eso. Ahora, Dios soberanamente puede prosperar a alguien, eso no lo dudamos ni por un segundo. Él es el dueño del oro y la plata, no es sino que haga así. No es sino que hable. Pero estamos hablando del daño que puede causar el humanismo a la iglesia y el daño que Satanás ha causado introduciendo el humanismo en el evangelio contemporáneo. Y cómo ha logrado exaltar el yo en lugar de crucificarlo. Y por eso vemos muchas veces a los cristianos tan egocéntricos, tan antropocéntricos, una vida centrada en sí mismos, por causa del humanismo que ha permeado la iglesia. Y eso le ha robado el poder a la iglesia. Y como le ha robado el verdadero poder del Espíritu a la iglesia tiene que falsificar el poder. Quisiera hablar de esto en otras predicaciones. Cuando no hay un poder, hay que falsificarlo, hay que hacer algo para mostrar que hay un poder. Pero el verdadero poder de la iglesia radica en que los cristianos aprendan a vivir en la cruz, clavados en la cruz, renunciando a sí mismos para vivir para la gloria de Dios. Ahí tienes una iglesia poderosa, ahí tienes una iglesia avivada, ahí tienes una iglesia que fluye en el poder del Espíritu Santo y su propia vida impacta la generación. Eso fue lo que experimentó la iglesia primitiva. Mis hermanos, Jesús dijo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Morir significa amar más el reino de Dios, a Dios y a su reino, que a mi propia vida. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, por eso estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Y por eso muchos fueron mártires y renunciaron a su propia vida para que el evangelio pudiera seguir su avance. Yo te hago una pregunta, ¿hay algo más valioso en tu vida que Dios y su reino? Yo tengo una pregunta, ¿hay algo más valioso? ¿Tú crees? A ver, alguien que me diga algo más valioso que Dios y su reino en esta vida, en este mundo. ¿Qué es más valioso que Dios y su reino? Tú puedes demorarte toda la eternidad pensando y no vas a encontrar una respuesta. Porque nada, absolutamente nada en este mundo tiene más valor que Dios y su reino. El tema es que nosotros muchas veces le damos más valor a algunas cosas o personas o relaciones que a Dios y a su reino. Yo sé que en nuestro concepto teórico decimos, no pastor, Dios es el primero, Dios es mi prioridad. Por Dios hay que dejarlo todo, por Dios hay que renunciar a todo. Pero somos como Pedro, nos juegan una mala jugada en nuestra naturaleza caída y terminamos amando más ciertas relaciones, ciertas cosas. Yo pongo el ejemplo de muchos chicos, yo también pasé por ahí, cuando las emociones lo controlan a uno. Entonces hay chicos que llegan y cuando están en la iglesia, cuando están solteros, están con el Señor, vienen al culto el fin de semana, vienen a la oración, ayunan, están en un ministerio, sirven al Señor y están pendientes, están ahí activos, pero muchas veces se ennovian y se le acabó el fervor. ¿Por qué no volviste al culto de oración? No, pastor, los miércoles yo hago visita. Miércoles usted hace visita, ¿en serio? ¿No se aburren de usted todos los días? Y los lunes al discipulado. Los lunes hago visita. Los lunes vemos una serie de Netflix más buena que nos estamos viendo juntos. Estamos ahí aprendiendo. Y el sábado, no pastor, el sábado es de cine. Y el domingo, ciclovía con la novia. Pero eso sí, pastor, Dios es mi prioridad. Entonces, a veces en la práctica nosotros tenemos ídolos. En la práctica tenemos ídolos, colocamos ídolos y nos bajamos de la cruz. Pero en nuestra teoría creemos que todo está bien, pero no está bien. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos que Dios pueda ubicar las prioridades, que Dios pueda organizar nuestro corazón. Nada en esta vida es lo suficientemente valioso para que lo ame más que a Dios y a su reino. Ahora sí, Marcos, tenga allí Juan, pero leamos también Marcos capítulo 8. Versículo 34 al 36, que es el texto que leímos, que estudiamos hace 8 días y con el que quiero que podamos complementar con esta segunda enseñanza. Marcos 8 del 34 al 36.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, qué interesante eso, la salvará. Porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué recompensa? Nada ni el mundo entero puede pagar tu alma. Nada. Jesús está diciendo: ok, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Tome su cruz y sígame. Porque no hay discípulo sin cruz. ¿Quiere seguirme? Muy bien, tome su cruz y sígame. Muera usted mismo. Clávese en esa cruz y aprenda a vivir para Dios. No hay discípulo sin cruz. Si a usted alguien le dice: uy, no, yo soy cristiano y estoy yendo a una iglesia y soy discípulo del Señor, pero usted ve que esa persona vive para sí mismo, tiene una vida egocéntrica, vive una vida de pecado, no le crea. No es verdad. Puede ir a una iglesia. Conozco que gente va a una iglesia, pero no necesariamente es cristiana. Recuerdan que hace tiempo atrás les conté de un testimonio que me encontré con dos chicas. Yo estaba en una panadería comprando, yo estuve ahí comprando unas cosas para el desayuno, cuando una chica se para acá y aquí había otra. Cuando yo quedé ahí en medio de la conversación y una le dice a la otra: ¿qué hubo, fulana de tal? Y la otra le dice: ¿qué más? ¿Bien o no? Hace rato no te veo. No, todo bien. Y empiezan a hablar. ¿Grosería va? Grosería bien. Grosería va. Yo lo quise fue quitarme la mitad. Yo, no, que no me caiga la grosería. Y entonces una le decía: ¿qué tal, hijo de tanta? Y la otra: no, imagínate. Y empieza, y yo decía: uy, esta generación es muy vulgar. ¿Cómo hablan? No, ¿y qué tal? No hablan sino con palabras. Pum, pum, pum. Pero me sorprendió que en un momento de la conversación, la una le dice a la otra: ¿y qué más que estás haciendo? Y la otra le dice: imagínate que me volví cristiana. Ahí sí yo me paré y dije: ¿cómo? Yo volví mi método. Y la otra dice: ¿cómo así? Yo también estoy yendo a una iglesia. La otra dice: sí, ¿a qué iglesia estás? No, yo estoy yendo. No, es el nombre de la iglesia. Sí, no, yo me volví cristiana, mira, eso es lo mejor. Entonces yo decía: esta generación de cristianos tan raro. No la entiendo. ¡Qué incoherencia! No hay cristianismo sin cruz. Para ser cristiano tienes que morir a ti mismo. Hay que renunciar a tu pecado y tu maldad. Y entregarle tu vida a Cristo para que Dios transforme tu corazón. Eso te hace creyente, no el asistir a una iglesia. Ahora yo sé que todos empezamos con un proceso. Yo recuerdo que yo empecé así. A mí me gustaba ir a la iglesia. Y yo estaba durante la alabanza. Y yo le decía a mis amigos, porque normalmente el culto era el sábado y el sábado también rumbeamos. Entonces yo iba a culto y después a rumba. Entonces yo le decía a mis amigos: vea, yo voy a estar en la alabanza porque a mí eso de las predicas no me gusta. Entonces cuando acabe la música me recogen. Yo me acuerdo que yo estaba ahí: Cristo vive, y era bacanísimo ahí. Y tú, se acaba la alabanza, yo salía y estaban mis amigos esperándome, nos montábamos al carro y nos íbamos a rumbear. Por un lado era Cristo y por el otro era Carlos Vives. Esa era mi vida al principio cuando empecé a asistir a una iglesia. Ahora el Señor me tocó, me hizo nacer de nuevo, me transformó y le dije a mis amigos: nunca más me recojan. Me voy a quedar en el servicio, que amo al Señor. Eso es una vida de un creyente que ha sido transformada. Claro, hay una lucha intensa contra el pecado, pero ya hay un deseo de la santidad, ya hay un deseo de ser santos. No quiere decir que nunca vamos a fallar, nunca vamos a cometer pecado. Cometemos pecado todos los días, fallamos, pero hay una lucha, hay un deseo por la santidad. Eso es lo que nos hace ser creyentes. Hermano, Jesús está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Hay una tarea tan trascendental que amerita que demos la vida por ella. Y es la tarea de predicar el evangelio. Es la tarea de honrar a Dios con nuestra vida. Es la tarea de hablar el evangelio a toda criatura. De que la gente no solo, porque es que es terrible. A veces hablamos del evangelio con nuestras palabras y lo que hablamos con nuestras palabras lo borramos con nuestros hechos. Entonces la gente, por ejemplo, en la universidad dice: no, pues mira, el cristiano que nos habla de Cristo a toda hora, míralo, ahí está saliendo ya con la otra muchacha. ¿Te acuerdas que 8 días estaba parchando de tal? Mira, ya está parchando la otra. Y él sigue invitando a la gente a la iglesia. Vamos a la iglesia. Entonces miren ustedes cómo nuestro comportamiento puede transmitir un mensaje. Es lo mismo que en la casa. Tú puedes enseñarle una cosa a tus hijos,
Pero si tu comportamiento transmite otra, a tus hijos le van a creer a tu comportamiento, no a tus palabras. Y vas a estar formando un doble mensaje en ellos. Les vas a estar enseñando que uno puede ser un cristiano hipócrita. Se hace una cosa en la casa y otra en la iglesia. En la casa le pega a la esposa, la maltrata, le pega al perro, regaña a la suegra. Y en la iglesia, que mi vida entera sea una canción de amor. Sí, Señor, porque esa es una canción de amor para ti. Para ti. A veces parecemos el fariseo y el publicano, ¿verdad? Doy todo mi día mejor, ayuno 4 días. Hermano, que nuestra manera de vivir pueda avalar el mensaje que predicamos. Pero eso solo será posible si vivimos clavados en la cruz. ¿Soy claro? ¿Por qué no podemos soltar la cruz? ¿Por qué tenemos que morir? Ahora, hay una declaración más fuerte. Porque uno dice, el que aborrece su vida es muy fuerte. Bueno, hay una más fuerte. Mateo 10 del 37 al 39. Miren lo que el Señor dice en Mateo 10 del 37 al 39. El Señor dice acerca de este mismo tema. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que inclusive es un poco más suave que la Reina Valera, porque la Reina Valera todavía es más fuerte en la traducción. Pero mírenlo usted en su Reina Valera, yo la leo en la Nueva Traducción Viviente. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí, dice Jesús. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de mí. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si la entregas por causa de mí, dice el Señor, la salvarás. Vení, colócame allí, por favor, en la Reina Valera, el versículo 37. Mire cómo lo traduce la Reina Valera. El versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Sabe de qué está hablando el Señor? De que el que es un discípulo tiene prioridades en su vida. Del que es un verdadero creyente, un verdadero discípulo, tiene prioridades en su vida. Dios es su prioridad. El reino de Dios es su prioridad. Algunos me dicen, pastor, Dios es mi prioridad. Y no vienen al culto. ¿Será que Dios es tu prioridad? Yo veo tantos cristianos afanados por construir su propia vida, que hermano, muchas veces terminan deshonrando al Señor en asuntos prácticos, como por ejemplo el congregarse regular y fielmente. El Señor estableció un día, por lo menos un día, el día del Señor, un día por lo menos, para que tú lo dediques al Señor. Pero hay creyentes que por trabajar no vienen al culto. Pastor, pero es que yo abro los domingos, yo no puedo perder la venta el domingo, que es buena. Y el sábado no, también abro, pastor, yo no puedo perder la venta. Ok, entonces, para ti es más valioso el dinero que tu vida espiritual y la de tu familia. Porque no solo te estás haciendo un daño tú, le estás haciendo un daño a tu familia. Yo siempre le doy el consejo a algunos hermanos, sobre todo empresarios o gente que tiene su negocio. Mira, cierra. Es que no tienes alternativa, pues consigue un trabajador, no tengo quien me trae. Cierra. Yo sé que el Señor te recompensará en la semana aquello que tú no ganarás ese día por buscar al Señor, por congregar. No, esta está peor. Hermanos que no vienen al culto porque se van a mercar el domingo. Justo el supermercado lo abren los domingos de 9 a 11. Es una cosa impresionante. Impresionante. No, me quedé haciendo aseo en la casa. Si Dios se te presentara y te preguntara por qué no viniste al culto, ¿tú qué le vas a decir? ¿Ven ustedes cómo a veces hay cosas que entendemos en nuestra mente, pero que en nuestra vida práctica no las llevamos a cabo? El Señor está diciendo, hay prioridades. El que tiene una relación por encima del reino de Dios no es digno de mí. El que ama a su padre o a su madre más que el reino de Dios no es digno de mí. El que ama a sus hijos más que el reino de Dios no es digno de mí, dice el Señor. Mi hermano, hay algo a lo que yo le temo. Yo les puedo confesar un pecado. Bueno, un pecado no, una lucha. Un temor más bien, un temor. Pastor, hágale que no le digo a nadie. Me estaba viendo por YouTube. Vea. Yo siempre le he temido algo. Uno ama mucho a los hijos. Yo a mi hija la amo.
La amo. Y a veces los padres caemos en el error, la adoro, es la adoración de mi vida. ¿Cuál es la adoración? La adoración de tu vida es el Señor. La adoración de tu vida no pueden ser tus hijos. Porque, es más, te voy a dar una noticia, padre, que estaba aquí un día, tu hijo se va a casar y se va a ir de la casa. Y de pronto se casa y se va para Francia. Si es la adoración, ¿qué va a ir de tu vida? Entonces es la adoración. En última, la relación que te va a perdonar hasta que te mueras es la de tu esposo y la de tu esposa. Tú debes amar a tus hijos, pero ese amor ni siquiera debe estar por encima del amor que le tienes a tu esposa. Porque es quien va a estar contigo hasta el final de tus días. Yo tengo un pastor amigo que sus hijos se fueron como a 36 horas en avión de aquí. ¿Cuándo va uno a visitarlos? Sábelos por WhatsApp, video chat. Cosas duras en la vida. Entonces, yo les estaba hablando de mí. Yo amo a Abby, yo soy capaz de dar mi vida por ella, literalmente. Yo digo, si hay una balacera, yo me tiro, la cubro y que me den a mí. Esa película, ¿sí o no? Mucho Netflix. No, pero uno piensa, no, uno los hijos los ama. Uno los ama. O dice, sí, yo la tiro así, cógela. Pero uno los ama al punto que uno sería capaz, yo no sé cuántos padres hay, que uno sería capaz de dar su vida por sus hijos, ¿sí o no? Pero hay algo a lo que yo le temo, ponerla en el lugar incorrecto de mi corazón. Yo le digo a Dios, Señor, no dejes que yo termine amando a mi hija más que a ti. No lo permitas. Y guárdame, porque hay algo a lo que yo le temo, al trato de Dios con los ídolos. Cuando tú empiezas a idolatrar algo, Dios viene a meter su mano, eso duele y duele mucho. Y yo no quiero pasar por ahí. Yo digo, Señor, guárdame, porque yo no quiero pasar lo que es que Dios te arrebate un ídolo de tu corazón, el dolor que eso te puede llegar a causar, el trato, lo que Dios puede llegar a hacer para producir, arrancártelo. ¿Recuerda cuando Dios le dijo a Abraham? Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas. Parece que lo había puesto por encima del Señor. Y mire lo que Dios le dijo, cómo Dios trató con él. Ahora no nos va a decir eso porque no hace, pero Dios puede hacer algo tajante cuando tú tienes un ídolo, es decir, cuando tú tienes una relación por encima de Dios en tu vida. Dios puede hacer algo tajante con eso, para enseñarte que el cristiano vive por prioridades, por convicciones, no por sentimientos. Ay, es que no siento discipularme, es que no siento ir a la iglesia, no siento ir a la oración. Pues no va a sentir nunca, hermano, porque usted vive de sentimiento. ¿Sabe qué va a sentir? Ganas de irse a comer una hamburguesa, irse a ver una película, irse a la ciclovía. Eso sí uno siente. Uno necesita sentir, eso está activo. Pero para orar, ayunar, leer la Biblia. Hay cristianos que viven de sentimientos, pero nunca maduran. No, la vida del creyente es una vida de prioridades porque tiene convicciones claras en su vida. Tiene convicciones que el Espíritu y la palabra de Dios han clavado. El reino de Dios es la única causa por la cual amerita que lo dejemos todo. ¿Recuerdan la parábola de la perla de gran precio? El hombre que encontró esa perla y fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar el terreno donde estaba esa perla o ese tesoro de gran precio. Es lo único que amerita, por lo cual podemos dejarlo todo, es Dios y su reino. Hermano, recuerde estas parábolas. Nuestra vida tiene sentido y valor, nuestra vida tiene sentido y valor eterno si lo que hacemos produce fruto para el reino de Dios. Mira, si tú no estás viviendo para Dios, yo te voy a decir algo con mucho amor, tú estás desperdiciando tu vida. Tú estás desperdiciando los años y el tiempo que Dios te dio. Si tú no estás viviendo para la gloria de Dios, si tú lo que tienes y lo que haces no lo haces para la gloria de Dios, tú estás perdiendo el tiempo. Tú estás trabajando y haciendo las cosas en vano. El peor negocio que podemos hacer en la vida es vivir una vida egoísta para nuestro propio beneficio solamente. Jesús dijo, el que gana su vida la perderá. Mis hermanos, usar nuestra vida para nuestro beneficio es la peor inversión. Necesitamos aprender que todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria y su reino. ¿Cómo así? ¡Sí! Si tienes una profesión que Dios te dio, esa profesión debe ser para la gloria de Dios. Si tienes una familia que Dios te dio, esa familia es para la gloria de Dios, para que como familia les sirvan, honren y glorifiquen a Dios. Si tienes un negocio que Dios te dio, es para que ese negocio honre el nombre de Dios. Eso es vivir la vida con un sentido de eternidad. Eso es vivir la vida, hermano, haciendo tesoros en el cielo. Que aquello que Dios nos ha dado lo ponemos al servicio de Dios, lo ponemos para la gloria de Dios. Que ya las cosas no son nuestras, nada es nuestro, dice el apóstol Pablo. Todo es de Él y le pertenece a Él.
y Dios lo usará para su gloria. Ahora, le voy a dar una gran noticia. Dios bendice y prospera ese corazón. Y aquí sí voy a hablar de la prosperidad, porque en eso de la prosperidad sí creo, porque está escrito, el generoso prosperará. Porque cuando tú das, Dios te abre la ventana de los cielos para bendecirte. Porque Dios bendice el corazón generoso. ¿Sí o no? Eso está en la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra abundantemente, recogerá abundantemente. Y ojo, Pablo no está hablando de nada más que de dinero en ese texto. Y esto no es evangelio de la prosperidad, esto es bíblico. Es que a veces no entendemos. Yo quisiera que se leyeran un librito que se llama Riquezas Reales, donde habla la teología del evangelio de la prosperidad, cómo distorsiona todo. Porque mucha gente dice, es que yo sí creo en el evangelio de la prosperidad. No, el evangelio de la prosperidad es malo, pero Dios prospera. Son dos cosas diferentes que hay que saber entender. Pero es que a veces no tenemos claro de qué se trata el evangelio de la prosperidad. Bueno, eso sería para otro sermón o para que se lean el librito. Yo lo tengo por ahí, es pequeñito, es muy bueno. Debemos entender que ya somos ciudadanos del reino de Dios. Hermano, ya somos extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo dice eso. El cristiano es extranjero y peregrino. Mas vuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ya la mentalidad del creyente es diferente. Ya la mentalidad del creyente no es terrenal. Ya el creyente no está aferrado a este mundo. Ahora el creyente entiende que en este mundo está de paso. Hermano, le voy a decir una cosa, el mejor negocio que usted puede hacer es invertir su vida en la eternidad. Porque cuando usted llegue al reino de los cielos, usted va a cosechar el fruto de aquello que sembró. ¿Eso dijo el Señor o no? Miren, en tercer lugar, y con eso termino, esta muerte genera un alto nivel de honra. Mire lo que dice el versículo 26. Este punto es corto y terminamos. Si alguno me sirve, estamos hablando de Juan, volvimos a Juan, nuestro texto base. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Jesús, allí también estará mi servidor. Ojo a estas palabras. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¡Wow! Vuelvo a leérselo y que el Espíritu Santo grabe estas palabras en su corazón. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hermano, nuestra recompensa más grande no está en la tierra. Nuestra recompensa más grande está en los cielos, reservada. Dice el apóstol Pablo, una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible nos espera en los cielos. El Señor dice, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Hay una promesa. Ok, sírvanme, viva, tomen su cruz, vivan para mí. Porque el que hace eso, donde yo estuviere, allí también Él estará. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? En el cielo, en el reino de los cielos. Reservándonos una herencia, dice la palabra de Dios. Esto es vivir una vida con sentido de la eternidad, hacernos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuestra recompensa más grande está con el Señor. Aquellos que viven para cosechar aquí recibirán su recompensa. El que vive solamente para cosechar aquí en la vida, aquí recibirá su recompensa. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan ser aplaudidos para los hombres, ya tienen su recompensa. Pero no esperan una recompensa en los cielos. Pero el que vive con un sentido de eternidad, el que vive la vida aquí con un sentido de eternidad, tendrá una recompensa en los cielos. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Tú te imaginas cómo va a ser la honra de Dios? ¡Wow! ¿Tú te imaginas cómo va a honrar Dios a sus hijos? ¡Wow! ¿Cómo va a honrar Dios a sus siervos? ¡Wow! Vuestro trabajo, dice el apóstol Pablo, en el Señor no es en vano. Ahora, Jesús prometió no solamente una recompensa en los cielos, Jesús prometió también una recompensa en la tierra. Porque cuando Él habla con sus discípulos esto, Pedro, recuerdan a Pedro, el impulsivo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué tendremos? El Señor le responde, eso está en Marcos 10 del 29 al 30. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, ojo, ahora en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios promete bendecir a aquellos que lo entregan todo por el reino de Dios. Hay una gran promesa.
Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Hay una promesa de Dios. Si tú lo entregas todo por Él, el Señor te dará una vida abundante. Pastor, ¿qué es una vida abundante? Nosotros podemos disfrutar de una vida abundante acá en la tierra. Y una vida abundante no necesariamente habla de riquezas o de bienes, porque hay gente que tiene eso y no es feliz, vive insatisfecho. Una vida abundante, respondamos la interrogante para ir terminando el mensaje. ¿Qué es una vida abundante? Una vida abundante es una vida que puede tener una profunda relación con Dios, que puede conocer los misterios de Dios, que puede conocer las riquezas de Dios. Una vida abundante es una vida llena del Espíritu, es una vida llena de paz, de gozo. Es una vida llena del fruto del Espíritu. El creyente pueda disfrutar de eso, aunque tenga o aunque no tenga, como decía el apóstol Pablo. Sé tener necesidad, pero sé tener abundancia. Si tiene o no tiene, todo creyente puede disfrutar una vida abundante, que es una profunda relación con Dios, llena del Espíritu Santo, disfrutar de la riqueza del reino de los cielos, de la vida del reino de los cielos, de la revelación de Dios a través de su palabra. Hermano, esa es la vida abundante. Es una vida con sentido. ¿Cuántos se sienten satisfechos con la vida que tienen? ¿Cuántos se sienten satisfechos? Yo sé que, por ejemplo, yo digo, hermano, yo no tengo casa, no tengo riquezas, tengo un carrito que me transporta, que lo tengo a gas para que no me salga caro, pero soy feliz. Soy feliz con lo que tengo. Y si Dios me va a dar más, pues gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios, porque vivo contento, no necesito más. La vida abundante no depende de lo que tengamos o no, o de las circunstancias que estemos viviendo, no. La vida abundante es el gozo que Dios da al corazón del creyente cuando vive para Él. Es la plenitud de Dios saturando el corazón, llenando la vida del cristiano, donde se siente pleno, se siente satisfecho. Esa es la vida que Jesús prometió acá en la tierra. Una vida abundante. Y ese gozo será completo en el reino de los cielos cuando estemos con Él. Hermano, solo a los que viven en la cruz, solo a aquellos que viven crucificados, aquellos que viven en la cruz del Calvario, bueno, en la del Calvario no porque fue Cristo, pero aquellos que toman su cruz y se crucifican a sí mismos, solo ellos podrán experimentar la riqueza del reino de Dios, solo ellos podrán desentrañar la revelación de la palabra de Dios. Esto es verdadero avivamiento. ¿Sabes qué es avivamiento? Es la cruz, es cuando vives acá, porque desde acá tú puedes ver la gloria de Dios, porque desde acá tú puedes ver obrar a Dios, porque desde acá te puede usar el Señor con poder. Esa es la generación que necesitamos levantar ahora. Una generación que ame su cruz, que tome su cruz. ¿Cuántos quisieran tomar su cruz? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a todo por amor al Señor? Entregarlo todo, decir, Señor, todo lo que tengo, mi trabajo, mi esposa, mis negocios, todo, mi familia, mi don, mi talento, todo está a tu disposición. ¿Cuántos están listos para entregarlo todo en la mano del Señor? ¿Cuántos están listos para ser usados por Dios? ¿Cuántos están listos para ser esa generación como la iglesia primitiva que la gente decía, los que trastornan el mundo han llegado acá? Esa iglesia transformadora, esa iglesia de poder. Hermano, si usted está listo para eso, yo lo animo a que se atreva a morir. Tome su cruz, siga a Cristo y no suelte su cruz. Viva para la gloria de Dios cada segundo de su vida. Y usted verá lo placentero que es vivir de esa manera. A eso fuimos llamados. Y allí se encuentra el verdadero gozo y el verdadero placer de la vida cristiana. Atrévete a morir.